primer proceso fue el cono de Abrams, que es para ver la trabajabilidad de concreto. Primero comenzamos a pesar la primera muestra de 13.128 kilogramos en una balanza, sacando la muestra en seco de un budo con la ayuda de una pala. Luego de ello humedecemos la batea, donde se mezclará el concreto con 1.31 litros de agua. De ahí vertemos la bandeja de la muestra y lo mezclamos con la ayuda de una plancha de batir, hasta que quede todo uniforme la mezcla. Con la ayuda de una wincha y una tiza se trazará el cono de Abrams, que son 3 capas, cada una chuseada 25 veces con la varilla de acero 16 milímetros de diámetro. Luego vertemos la mezcla al cono de Abrams y lo retiramos encima de una bandeja agarrando las asas de los laterales. Luego medimos el asentamiento en pulgadas, el slam con ayuda de una wincha y colocando la varilla encima del molde. Y para la segunda muestra retiramos la mezcla y lo colocamos en la batea y se repetiría el mismo procedimiento pero agregando 0.51 litros, o sea 1.81 litros. Una vez que hemos obtenido nuestra mezcla de hormigón, vamos a proceder a vaciar este material en una bandeja de metal para poder continuar con el siguiente paso, la preparación de probetas. Primero, debemos habilitar nuestro tubo de ensayo, que debe estar previamente pintado con pintura desmoldante para que el material sea mucho más sencillo de retirar. Seguidamente, vamos a preparar la mezcla hasta que esta quede de manera homogénea. Ahora, esta mezcla será vertida en nuestro tubo de ensayo, el cual ya debe estar previamente dividida en 3 partes iguales, por lo que al momento de vaciar la mezcla con una varilla de metal, lo que se va a proceder es chusear 25 veces, tomando en cuenta que no debemos pasar la pulgada de espesor al momento de estar chuseando. Al finalizar esto, vamos a tener que golpear con una comba de goma 10 veces la probeta para asegurarnos de que no haya ninguna burbuja de aire dentro del material. Y finalmente vamos a enrasar para quitar el excedente que está en la superficie. Terminando esta, vamos a proceder con una etiqueta a poner la fecha y hora para asegurarnos así una correcta verificación de nuestra primera probeta. Y esta misma será repetida para la segunda a realizar. Ahora vamos a pasar a hablar sobre la prueba de compresión de las probetas. Para esto, finalizando el curado, lo que debemos hacer es pasar nuestras 2 probetas al área de laboratorio para poder realizar dicho procedimiento. Los materiales que vamos a utilizar van a ser el pie de rey, la balanza, la prensa hidráulica, los discos de neopreno y también lo que serían los platos hidráulicos. ¿Cuál es el procedimiento a seguir para poder realizar la prueba? Primero vamos a comenzar midiendo lo que sería el promedio de los diámetros, las alturas y también vamos a, con una balanza, pesar nuestras 2 probetas. Verificando el peso y la densidad correspondiente, vamos a asegurar que la probeta pueda estar dentro de una fuerza de 24.000 kilogramos para poder verificar que la máquina también esté en posición 0 antes de colocar la muestra en su interior. A continuación, vamos a colocar la placa de retención que contiene los discos de neopreno en los tubos de ensayo. Estos de acá son flexibles, entonces van a permitir que si hay diferentes irregularidades, estos de acá se mantengan de manera uniforme. Y con todo listo, se va a realizar la prueba. En este caso, se va a ver los diferentes tipos de roturas que hay. Estos se le llaman fallas, entonces van a haber diferentes tipos de fallas. En el caso del video, tenemos una falla tipo 3. Primero, desde el encuentro de viga y columna se marcan 5 centímetros, luego se divide la longitud restante entre la cantidad de estribos que se tienen. Seguidamente se arma la viga colocando los aceros principales dentro de los estribos y los ganchos de estos deben estar mirando hacia arriba de forma intercalada para que así pueda trabajar mejor bajo tracción. Primero, desde el encuentro de viga y columna se marcan 5 centímetros. Adicionalmente, se agrega un dado de concreto para dejar el espacio de recubrimiento. Luego se tortola con un alambre de número 16. Adicionalmente, se agrega un dado de concreto para el encofrado. Las tablas laterales y las tapas se clavan entre ellas. Las tornapuntas van de forma diagonal y se aseguran para después poner los escatillones de forma transversal. Estas vigas se apoyan y se nivelan con puntales o pies de hecho si son de madera. Para la nivelación se utilizará una manguera transparente, la cual no debe estar doblada. Primero, se tendrá que estirar para evitar ningún tipo de inconveniente. Después, uno de los lados de la manguera se tendrá que sumergir dentro del agua, mientras que el otro va a absorber el agua, para que ésta fluya. Debemos tener en cuenta que no debe existir ningún tipo de burbuja de aire dentro de la manguera. Después de esto, se tapará uno de los orificios para evitar la salida del agua. Posteriormente, se tendrá que colocar uno de los lados de la manguera en el muro con el nivel de referencia que se desee, mientras que el otro lado, con un lápiz, se trazará el punto de nivel dependiendo del largo de la manguera. Para terminar, con ayuda de la tiralínea, se marcará la altura deseada y se tensará desde donde a dónde van a requerirse los puntos. El meso seguro de vida es parte del DPP al construir en altura a más de 1.8 metros. Se compone de materiales como el nylon principalmente, además de correas, hebillas y anillos. La parte que hemos comprimido en este tipo de plástico actúa como un resorte, el cual va a disminuir la fuerza de caída y de rebote. Primero con la tiza trazamos marcas donde irán los estribos en los aceros principales apoyados en el caballete, cada 5 centímetros, cada 10 centímetros, el resto cada 20 centímetros. Luego colocamos los estribos intercaladamente mirando hacia arriba para posteriormente atortolarlos con el tortol y el alambre número 16. Luego se posiciona la viga chata intersecada con la viga friso. Se tortola y se colocan los ladrillos de techo de 30 por 30 por 15 centímetros con 10 centímetros de separación entre ellos. En medio de los ladrillos se colocaban balacines y ganchos donde serán las vigatas del techo. Lo primero que realizaremos es nuestro cálculo de mezcla, ayudándonos en las fórmulas brindadas en clase para así saber la cantidad exacta de cemento, aditivo y agua que vamos a utilizar para la mezcla. Luego procederemos a prepararla.
colocando el cemento en el buggy para luego con ayuda de las palas colocarlo en las latas. De igual manera, con estas vamos a transportar la arena gruesa y la piedra chancada hasta el área donde vamos a preparar la mezcla, en donde se verterán las latas con el material dentro de la mezcladora previamente humedecida y se colocará el agua y el aditivo dentro de esta. Para el vaciado, una vez lista la mezcla, procederemos a llevarla con ayuda de los buggies humedecidos al punto donde será el vaciado. Con ayuda de una pala iremos llenando las latas previamente humedecidas para posteriormente verter la mezcla dentro de la encofrada. Verteremos la mezcla uniformemente dentro de la superficie y una vez que tengamos la losa completamente vaciada, con ayuda del vibrador vibraremos la mezcla por partes durante 3 segundos para eliminar cualquier burbuja de aire dentro del vaciado y evitar las cangrejeras. Y finalmente realizaremos el regleado con ayuda de la regla de aluminio para así poder nivelar toda la superficie. Para el desencofrado de losas se tienen los tiempos mínimos de 14 a 21 días en caso de vigas y de 7 a 10 días para en caso de losas. Este es un proceso altamente riesgoso, por ende se utilizan diferentes elementos, ya sean desencofrados de madera o metálicos. Se utilizan escaleras, arneses de seguridad, plataformas neumáticas o palancas. También para evitar accidentes se utilizan redes de seguridad que consisten en redes alrededor de la obra para evitar que los operarios se caigan y también bandejas de seguridad que consisten en redes ancladas a las losas para evitar que las herramientas se caigan. También se evitan accidentes no caminando por encima del encofrado ni por debajo durante el desarmado. Para realizar el desencofrado se tiene que realizar de forma progresiva y sistemática con operarios altamente capacitados. El proceso consiste en quitar los pies derechos, luego proceder a quitar las soleras y colocar los pies derechos hacia arriba. Luego se quita la placa que está en el centro, que sostiene la losa, utilizando una varilla con una distancia prudente. Primero, la dosificación del tarrajeo es 1 en 5 de cemento y arena fina. Para poder tarrajear la superficie, primero se procederá a humedecerla. Luego, con la mezcla y los puntos de nivelación se colocarán en diferentes puntos de la superficie y con el nivel de burbuja aseguraremos que todo esté al mismo nivel. Luego, para rellenar, utilizaremos el frutacho y la plancha de batir y procederemos a pañetear la mezcla. Al finalizar, utilizaremos la esponja para limpiar la superficie y con la bruña se finalizará el acabado. Al finalizar, utilizaremos... Para el solaqueo, las herramientas que se utilizarán son el badilejo, una brocha, la esponja y la batea. Para poder realizar este proceso, primero se procede a humedecer la superficie, luego se utiliza la mezcla. Para esto, la mezcla es la misma que se utiliza en el tarrajeo, solo que añadiéndole más agua. Primero se rellena la superficie con el badilejo, luego, humedeciendo de nuevo con la brocha, se procede a nivelar todo con el frotacho de goma y por último se limpia la superficie con la esponja.